La santidad me libera. Ahora, ¿cómo puede la santidad liberarme? Y sería bueno a veces entender conceptos que por años yo siempre entendí que la santidad o lo santo me ataba a un montón de leyes, a un montón de cosas en las cuales me hacía como esclava de ciertas condiciones. Pero esa no es la realidad, esa no es la verdad. Y cuando nosotros podemos entender que para vivir en libertad total, es bueno vivir en santidad. Es bueno vivir en santidad. Y la otra pregunta podría ser, ¿y de qué tengo que liberarme? ¿O cómo puedo saber de qué me libero? Y quizás cada uno de nosotros podría hacer una lista de aquellas cosas que nos atan, que no nos dejan vivir en libertad, cosas que conscientemente las sabemos. A lo mejor sin mucho pensar podemos decir de miedos, ¿no? Tantos miedos que a veces nos limitan para poder vivir en esa libertad. Entonces, podríamos hacer una lista de aquellas cosas que conscientemente sabemos que no nos dejan vivir en libertad, pero habrá algunas otras que están tapadas o escondidas y no son tan visibles, pero que nos roban la libertad. ¿Verdad que sí? Yo te voy a decir algo práctico, algo práctico. Cuando tú quieres ver el detalle de algo, de un objeto, leer una letra muy chiquita, ¿qué haces? Prendes una luz muy fuerte o te vas cerca de la ventana si hay sol para que el sol entre, y cuando entra el sol fuerte, la luz fuerte, tú ves detalles en ese objeto o ves esa letra chiquita y dijiste, sin gafas estoy leyendo. Pero es ese sol que ha entrado, esa luz que penetra y que puede mostrar aún los detalles más pequeños. Lo mismo pasa cuando nosotros nos acercamos a la luz. Cuando nosotros nos acercamos a la luz, y la luz es Jesús, dice que nuestra oscuridad se enciende y comenzamos a ver cosas dentro nuestro que hasta el momento parecían que no estaban. Allí hay un texto bíblico. Otra vez Jesús les habló. Es llamativo que el Señor, cuando quiere decirnos algo que va a ser bueno, lo dice 1, 2, 3, bueno, como los padres, ¿no? Que a veces cuando sabemos que algo le va a hacer bien a nuestros hijos, hablamos una y otra vez. Bueno, Jesús sabe de esto. Y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y fíjate qué tremendo. Él es la luz del mundo. Es decir, que no es una luz pequeña que si se acabó porque no me acerco y no hay. No, Él puede iluminar al mundo. Él vino a iluminar al mundo. Y dice, el que me sigue, hay una condición. El que me sigue, esto significa cuando tú estás cerca de alguien. ¿Has visto cuando vamos en grupo y hay uno solo que sabe y comienzas a caminar y de repente no viste al que sabe y los otros andan preguntando qué? Tienes que estar cerca de ese que va guiando el camino. Y el Señor dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tremendo. No andará en tinieblas. Y podría existir hoy algunos de los que estamos aquí que a lo mejor nos haga falta esa libertad. Podrá existir entre algunos de nosotros, aún estando sentados en este lugar, aún caminando algún tiempo con el Señor. Podrá ser, ¿cómo podríamos darnos cuenta de esto? ¿Sabe que dentro nuestro hay una lucha de gobiernos? Hay una lucha de quién da las órdenes. Hay una lucha de quién va a dar las directivas para la hora de hacer las cosas. Hay una lucha interior que pelean con la voluntad de Dios. Y hay algo que yo quiero decirte que es muy importante. Nunca jamás Dios
quiere imponer su voluntad en nuestras vidas. Nunca jamás, lo vuelvo a repetir, nunca jamás Dios quiere imponer su voluntad en tu vida ni en mi vida, sino que Él extiende su mano de bendiciones y te invita a caminar, como dice allí, en la luz. Pero allí es cuando adentro nuestro esa lucha de gobiernos comienza a manifestarse y a veces queremos otra cosa y por eso se producen a veces esos enojos, esas frustraciones, esa ira, esas acciones o esas consecuencias que de una manera u otra estamos abriendo puertas a aquellos lazos que luego nos van a poner en yugos de esclavitud. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay una lucha interior, hay una lucha de quién mando y como consecuencia terminan gobernando nuestro interior. Quizás hay cosas que están ocultas y no las sé. Y estoy peleando con aquello que está en la superficie. Estoy peleando con lo que veo, pero no estoy peleando con las cosas que están más profundas. Porque muchas veces, así como en los icebergs, que tú ves lo que está arriba y no te das una idea de todo lo que está abajo. Muchas veces nuestra lucha es contra algo que me parece que ya lo solucioné, que es pequeño, pero hay cosas que están profundas o cosas que están agazapadas. ¿Sabe lo que es algo agazapado? Algo que está así escondido, aquello que está en un rincón, aquello que no quiere mostrarse. Y en el momento más oportuno hay reacciones que tú después dices, ¿por qué reaccioné de esa manera? ¡Qué feo! Si volvería atrás, tendría que pensarlo y no reaccionaría, no actuaría de esa manera. Y hay cosas en nuestro interior que están así. Ahora la pregunta es cómo descubrirlas. ¿Cómo las descubrimos? ¿Cómo las descubrimos? Y la única manera que podemos liberarnos o descubrir aquellas cosas que están en nuestro interior, gobernando en la manera que no quiero que me gobiernes, es acercándonos a la luz. No hay otra manera. Quizás podemos ir a aquellos que pueden, profesionales que puedan decirnos lo que tenemos, pero luego, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo lo gestionamos allá adentro? La única manera que tenemos es yendo a la luz, porque dice que el resplandor de la gloria de Dios es la que ilumina nuestras tinieblas. Cuando Jesús ilumina nuestro interior, vamos a darnos cuenta que hay cosas dentro nuestro que no son tan excelentes como pensábamos. Y que de una manera u otra, aquellas cosas que han quedado escondidas en un rincón y solamente con la luz de la presencia de Dios descubrimos que están en ese lugar, vamos a poder ser libres. Por eso es que la santidad me libera. Porque la santidad trae luz. ¿Se acuerdan que hemos hablado 2 domingos atrás de Isaías 6? Isaías, si no lo has escuchado, allí en las redes, en Facebook, en YouTube están. Hablamos de Isaías, este joven que tenía una situación en la que estaba viviendo. Él amaba a Dios. Él amaba a Dios y de repente muere el rey que estaba en el momento oportuno, donde él quizás tenía la esperanza. Y de repente siente que está en medio de un caos. Un pueblo que él lo consideraba un pueblo pecador. Él veía al pueblo, un pueblo desobediente y pecador. Y él se sentía sin propósito, sin dirección. Estaba de luto. Y entra al templo. Y allí en el templo, cuando se produce una grandeza de la majestuosidad de Dios, donde la santidad de Dios parece que lo rodeó a todo, de tal manera que resplandeció y los querubines allí cantaban santo, santo, santo. Pero es tremendo, si no podemos volver a leerlo, pero puedes leer Isaías 6. Y él dice que cuando él entra a buscar a Dios,
de repente tiene una visión de la gloria del trono de Dios. Dice que su luz lo iluminaba todo. Y fue tan fuerte esa luz que produjo una transformación dentro de él. Y aquellas cosas que parecían que estaban en desorden, comenzaron, no sé en qué manera, porque solo Dios lo puede hacer. Comenzaron a ordenar. Aquella falta de esperanza se convirtió en esperanza. Aquello que parecía que no iba a ser, aún aquellos que parecían que eran los pecadores, la luz resplandeció dentro de él y dijo, no soy tan espiritual como pensaba, porque eran todos malos y yo era bueno. Y él pudo darse cuenta, cuando la luz resplandece dentro nuestro, nos damos cuenta qué es lo que está haciendo que no somos libres para vivir en plenitud. Y se produce una transformación en la vida de tal manera que todo lo que su forma de reaccionar, su forma de pensar, todo se fue transformado en un momento. Él quedó asombrado de la gloria de Dios, de la luz de la presencia de Dios que iluminaba todo el templo. Y no solamente iluminó el templo, sino iluminó sus tinieblas. Y eso es lo que sucede cuando nos acercamos a la luz. Eso sucede. Aquellas cosas que parecen que a mí por qué me toca, que yo soy bueno, que por qué me fallo, ¿por qué? Si soy el mejor de todos. ¿Qué he hecho de malo yo? Cuando la luz de la presencia de Jesús encandila nuestro interior, hay muchas cosas que se acomodan en nuestra cabeza y en nuestro corazón. De tal manera que Él rinde su voluntad, se ve pecador. Y cuando escucha la voz de Dios, su reacción fue tan rápida, se rinde a la voluntad. Y dice, yo soy ahora parte de ese propósito, Dios, que tú tienes con el pueblo. Hasta ese momento, Él era de los que miraba al pueblo de lejos, porque Él era mucho mejor que el pueblo. Pero cuando la luz lo encandiló, se da cuenta, como cada uno de nosotros, que somos parte del mismo pueblo. Que somos parte de un mismo pueblo en el cual necesitamos que esa luz penetre dentro nuestro. Por eso la santidad nos libera, porque la santidad nos ayuda a ver aún aquellas cosas que ni siquiera sabíamos que las teníamos. Y aunque no, a la hora de accionar, muchas veces estamos limitados. Nos limitamos por tantas cosas. Tenemos tantos frenos a la hora de avanzar. Tenemos tantas cosas que parecería que no están programadas para mí, están programadas para otro. ¿Por qué? Porque hay límites dentro de nuestro interior que solamente estando caminando en la luz, caminando con la guía de la luz que es Jesús, voy a poder caminar y avanzar y romper los límites y poder tomar aquellas cosas que Dios preparó para mi vida. En Levítico 26, Dios le habla al pueblo de Israel y le da claras diferencias de vivir cerca de la luz a vivir en sus propios caminos. ¿Sabes qué? Levítico 26 hace que Dios muestra claramente cuál es la diferencia cuando tú te acercas a la luz y caminas guiado por Jesús, a que cuando tú andas en tus propias oscuridades. Y hay una lista larga de las bendiciones que hay cuando caminamos cerca de Dios. Es como que si cuando caminamos cerca de Dios, su luz se abre para que nosotros podamos caminar y recibir todo lo que Él tiene preparado. Con las terribles diferencias de que cuando caminamos lejos, en nuestros propios caminos o en la oscuridad, ¿te ha pasado decir, de vuelta choco con la misma piedra? De vuelta
me pasa lo mismo. De vuelta me perdí en el camino. De vuelta quería ir para aquel lugar y en la oscuridad no vi y fui para otro lugar. Entonces, en este capítulo 26 habla claramente de lo que es la diferencia. Y al terminar las bendiciones en Levítico 26:13, él le dice así: yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Ellos vivieron 430 años esclavos en la tierra de Egipto. Ellos eran la mano de obra barata de Egipto. Ellos construyeron Egipto. Ellos eran muy buenos empleados porque no tenían sueldo. No había esperanza para ellos el poder salir de Egipto. Pero Dios dice que Él fue el que los saca con su mano poderosa de Egipto. Y mira lo que dice: yo quebré de su cuello el yugo de esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Yo quebré de su cuello. La versión, la Reina Valera dice: yo rompí las coyundas de vuestro yugo y los he hecho andar con el rostro erguido. Mira, esto es un yugo. Estas son las coyundas, que son los lazos que atan al cuello. Por lo general son dos bueyes que se pone uno al lado del otro y que tienen que andar por los caminos donde se quieren sembrar y hacen surcos profundos, y luego detrás de los bueyes allí se pone la semilla. Te voy a mostrar algo en vivo y en directo. A ver, allí tenemos. Esto es un yugo, ¿no? Allí está el yugo y ahí está puesto. Estos son los cordones que se atan alrededor del cuello. Normalmente va un buey maduro y otro más joven. Así es. Entonces el maduro, el buey que conoce, va caminando en una forma recta, va caminando recto, y el más joven muchas veces se quiere ir del lugar donde es correcto ir, pero el buey maduro mantiene el lugar porque allí tiene que ir y no dejarlo ir al joven que se quiere ir para otro lado. Esto es lo que habla el Señor Jesús cuando dice que Él rompió ese yugo de esclavitud que tenía Israel bajo Egipto. ¿Por qué? Porque esto hace que en el caso de los animales van con la cabeza gacha. Pero cuando esto es quebrado, dice que nuestra cabeza es vuelta a levantar y hace que nuestra cabeza sea erguida, ¿no? Y allí, normalmente, este yugo de esclavitud es lo que hace que muchas veces, ¿has visto cuando dice, con qué yunta andas? ¿Cuáles son tus amigos? Porque cuáles son tus amigos es para dónde vas, ¿no? ¿Con quién te estás juntando que llegas muy tarde? ¿Con quién estás juntándote que tienes perfume raro, ¿no? Ahí. Entonces, muchas gracias, hermanos. Qué difícil que es trabajar con un buey que no quiere ser enseñable, que no es enseñable, que tiene un corazón quizás endurecido. Qué difícil, cuánto esfuerzo, cuánto dolor, porque en el cuello, al estar atado, si uno tira para un lado, el otro tira para el otro. Por acá creo que tengo algún dibujo. Mira estos. Este va para un lado, este lo sacaron del lugar, lo sacó totalmente del lugar de la siembra. En cambio, ¿qué diferencia es cuando los dos van en un mismo nivel, en una misma dirección? Pero cuánto esfuerzo, cuánto desgaste que hay cuando esa unión no es la que corresponde, cuánta pérdida de tiempo. ¿Qué diferencia es cuando ese buey maduro puede tener a su lado a un joven que es enseñable y quiere aprender? ¿Sabe que muchas veces en nuestra forma de
nuestro carácter, a veces que hemos heredado, hábitos que hemos aprendido. Pareciera que tomamos este tipo de reacciones y a la hora de poder aprender fácilmente y dócilmente, no queremos tomar lo bueno y seguimos con nuestra forma de actuar. Y el Señor Jesús dijo algo con respecto a esto. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué significa trabajados y cargados? Aquellos que están agobiados, cansados, afligidos, con el peso de la vida, con el peso del cual pareciera que todo es una carga tan fuerte. Y el Señor Jesús dice, vengan a mí los que están en esta condición. ¿Y qué dice? Que les voy a hacer descansar. Pero luego dice algo mucho más tremendo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, el Señor vuelve a hablar del yugo, pero el Señor está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. Él vuelve a hablar de yugo. Entonces, ¿qué significa? Y dice así, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí que soy manso. ¿Qué es lo contrario a manso? ¿Será rebelde? ¿Será rebelde? ¿Qué es lo contrario a humilde? Orgulloso, ¿no? Vanagloria. Fíjate lo que dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. Pero antes nos dice algo. Pero aprendan de mí. No soy rebelde. Soy manso. Y soy humilde. ¿Será que a veces la rebeldía, la soberbia, que lo sé todo, la vanagloria, nos hace que no podamos tener descanso para nuestras almas? Porque ahí dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que lo que está diciendo el Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendéis de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué sería aquí? No es mi yugo, es el yugo del Señor. Entonces, uno de estos lugares está ocupado ¿por quién? Por el Señor. Entonces, en el otro es donde yo quiero que su luz me guíe mi caminar. ¿Sabe que mientras más cerca del Señor no hacemos brecha? Porque cuando nosotros nos apartamos del Señor, hacemos una brecha y entonces allí puede penetrar la oscuridad. Entonces, cuando entendemos esto, ¿por qué Dios trató con el pueblo de Israel por esta razón? El pueblo que como nosotros había salido de la esclavitud. Cada uno de nosotros tomó una decisión. Señor, quiero seguirte. Y los que no la han tomado, quizás en esta mañana pueden decir, quiero empezar a caminar en la luz. Quiero seguirte, Señor Jesús. Es tiempo de que no quiero más tropezar con nada. Entonces, el pueblo de Israel había salido de la esclavitud, así como cada uno de nosotros. Pero a la hora de caminar, en vez de acercarse nuevamente a la luz, se alejaban de la luz. Ellos vivieron en Egipto y como dije recién, eran oprimidos continuamente por sus dueños, por sus jefes, por los que los poseían. Ellos eran esclavos. Pero ellos vieron la mano poderosa de Dios y ellos tuvieron una salida triunfal, las famosas 10 plagas. La mano de Dios estuvo de una manera tremenda
para ayudarles, para salir ellos en una forma que nunca lo hubieran imaginado. Nunca hubieran imaginado salir de esta manera. Pero en el caminar diario, en cualquier situación, en vez de ir a la luz, se volvían a la esclavitud. En vez de ir a la luz, en medio de cada situación que les tocó en el desierto, en medio de cada problema, en vez de acercarse nuevamente al dador del triunfo, de la luz, ellos se volvían a los dolores de la esclavitud. De una forma que la visión de los tiempos de esclavitud eran tan fuertes que ellos vez tras vez caían en lo mismo. Vez tras vez, en vez de acercarse, volvían a pensar en el pasado. Dios le había mostrado que Él era su protector, su salvador, su sanador. Era Dios fuerte, el Señor de los ejércitos. Preparó, le dijo, van a entrar a vivir a ciudades donde ustedes no las construyeron, casas donde ustedes no edificaron. Ustedes van a poder disfrutar porque la bendición de Dios estaba sobre ellos. Pero, y aún, había una columna de fuego que les guardaba y que les iluminaba, y por el día una nube que los guardaba del calor y que los guiaba. Y a pesar de todo eso, cada vez que tenían una situación, se quejaban, se enojaban, murmuraban contra Dios, murmuraban contra sus líderes, murmuraban contra Moisés. ¿Sabe que a veces vemos a gente con tantos milagros, pero a veces ante las situaciones, en vez de acercarse a la luz, se retiran y siguen sus propios caminos? Y esto es lo que nos hace tropezar. Esto es lo que nos hace caer. ¿Qué pasa cuando nos juntamos con gente la cual no le interesan los consejos de Dios, no le interesa y nos roban la fe, nos roban la esperanza, nos roban el poder vivir en libertad? Llega un punto que caminamos de la misma manera. Pero esta es la diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia? La gran diferencia. Que si tú estás viviendo una vida en donde todo te cuesta todo, y algunos que dicen, me cuesta la misma vida ir a trabajar, me cuesta, es una expresión, ¿no? Me cuesta la misma vida hacer las cosas, me cuesta la misma vida. Sí, porque quizás estás llevando un yugo que no corresponde. Quizás te has unido o te has puesto un yugo que te esclaviza, que en vez de darte ligereza para andar, te tira para un lado y para el otro, destruyéndote. Y cuando el Señor habla de yugo, no habla de trabajo, no te habla de lo que tú haces o no haces, te está hablando de libertad. Te está hablando que la luz te hace ensanchar tu camino. ¿Has caminado en un camino donde está oscuro? Tremendo, es tremendo. Me pasó de tal manera que no podía avanzar ni siquiera un paso hasta que no venía algún coche de frente y me daba luz. ¿Por qué? Porque sabía que en ese camino había pozos, había un río que pasaba entre medio, había ramas que se cortaban. Y yo dije, qué terrible que es estar en la oscuridad. Lo que Dios está diciéndonos, que Él es luz y que aquellas cosas que están ocultas me roban la libertad. Me roban la libertad. Por eso puedo decir, y puedo decir al Señor, que es fácil y liviano. Por eso podemos decir que la santidad me libera. La santidad me libera porque la santidad es luz. La santidad es claridad. En la santidad no se esconde nada. ¿Sabe que cuando nos acercamos a la luz no hay tinieblas que queden ocultas? ¿Por qué? Porque las tinieblas no van a acercarse. Dice que la luz de Cristo jamás será apagada
por las tinieblas. Las tinieblas tienen que retroceder, porque la luz de Cristo tiene el poder para hacer retroceder a las tinieblas. Y cuando nosotros estamos en luz, la luz todo lo declara. ¿Hay algo, Señor, que está mal en mí? Yo quiero sacarlo. Yo quiero que no esté. Yo quiero vivir en libertad. Yo si estoy caminando con un yugo en que me hace que todo es pesado, todo me cuesta, todo me sale mal, choco con todo. Quizás hay algo escondido en algún rincón que te roba la libertad. Pero la luz todo lo declara. Dice Juan 1:5, la luz resplandece en las tinieblas y en las tinieblas no las vencerán. Esto dice de Jesús. Jesús es la luz. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no las vencerán. El Señor venció en la cruz. Y hoy vamos a celebrar ese triunfo en la cruz.